una grabación de audio del fondo de las puertas del infierno y ahora estoy alucinando al respecto. Quiero contarte mi anécdota de cómo sucedió. Era la mitad de la noche cuando lo escuché. Estaba finalizando un proyecto en Pro Tools cuando llegó un correo electrónico de mi amigo Greg. La línea de asunto era: déjame saber lo que piensas. No había nada en el cuerpo del correo electrónico, pero había un archivo adjunto. Un archivo de audio .wap. Pesaba menos de 1 megabyte de tamaño y muestra un tiempo de ejecución de 30 segundos. Yo envié un correo electrónico preguntando qué era. Él respondió rápidamente diciéndome que eso era lo que necesitaba que averiguara. Vaya, no me sorprendió que Greg me haya enviado un correo electrónico al respecto. Soy ingeniero de sonido y realizo trabajos de publicación para documentales y algunos programas de televisión de bajo nivel. Yo mezclo, diseño, limpio los diálogos, hago Foley y compongo la música. Soy muy bueno en todo, pero no excelente en ninguno de ellos. También conozco las redes Tor y frecuento la web oscura usando varias VPN en una sala de sonido personalizada o jaula de Faraday que construí yo mismo. Mi amigo me aseguró que habían ido hasta Turkmenistán y habían bajado el pozo del infierno. Fue un trabajo del gobierno que había pagado a varios exploradores y geólogos a una búsqueda de algo muy malévolo. Dijo además que grabó unos sonidos, pero que no sabía lo que decían, así que me los envió para asegurarse de ello, de que yo hiciera una traducción o algo así. Por supuesto, yo no le estaba creyendo, pero él me dijo que sí habían bajado hasta el fondo y que lo que vio fue muy aterrador. Greg dijo que lo subió en línea para que muchos usuarios pudieran opinar y descifrar el mensaje. Aparentemente el mensaje estaba encriptado o algo así. El audio comenzó a moverse a través de Telegram y Discord, también en la Dark Web, y dijo que cada vez más gente lo escuchaba debatiendo y teorizando de qué se trataba. El nombre del archivo era infierno.wap. Sin pretender escuchar más de lo que me estaba diciendo, ejecuté el archivo adjunto a través de 2 escaneos completos del software antivirus que yo mismo modifiqué. Salió limpio, así que lo descargué y abrí un visualizador de ondas sonoras. Todos estaban alcanzando su punto máximo consistente. Bajé el volumen para no dañarme los tímpanos y presioné reproducir. Los sonidos comenzaron de inmediato. Un asalto a todos los sensores de mi oído, tonos altos, bajos y medios. Producía múltiples tonos de Shepard, incluso al revés, dando un efecto vertiginoso que se hinchaba y decaía constantemente. El interior de mi cabeza se sentía como si estuviera hirviendo, como si tuviera fiebre. No pude agarrarme completamente a nada después de los primeros segundos. Era demasiado agotador, como un mal viaje con hongos en una habitación sin luces encendidas. La oscuridad solo te guía si te resistes y empeora. Se sentía como si estuviera escuchando durante minutos, horas incluso. Entonces, finalmente terminó. Yo tiré inmediatamente mis auriculares. Yo estaba abrumado por las emociones y me eché a llorar. No podría explicar por qué. No recordé nada de lo que escuché, como si todo hubiera sido borrado inmediatamente de mi memoria. Pero sentí que algo había cambiado dentro de mí para siempre. Cuando me calmé, salí a fumar y traje una botella de whisky para perseguirlo. Me sentí mareado y no podía pararme derecho. Me apoyé contra la mesa y me di cuenta de que el sonido había afectado todo mi oído. No era solo mi audición, también fue mi equilibrio el que se fue. Mi sentido de equilibrio se había ido y el vértigo estaba tomando el control. Fumé por una segunda vez y sentí que mis sentidos y equilibrio volvían. Podía escuchar el susurro en el bosque detrás de mi casa, perros ladrando en algún lugar de la propiedad contigua a la mía. Incluso el ámbar del cigarrillo ardiendo, así como mi propia respiración pesada. Volví adentro y rápidamente me sentí como un extranjero en mi propia casa, y cuando entré a mi oficina sentí que no era el único ahí. Presioné la barra de energía al lado de la puerta y todo mi sistema se apagó. Cuando lo hizo y la habitación quedó sumida en la oscuridad, vi la silueta de algo aparecer contra la ventana. Ahí, en la habitación, me apresuré a encender la luz del techo, pero la silueta había desaparecido. No pude verlo bien, pero parecía que tenía 2 púas que sobresalían de su frente.
Tomé mi escopeta y dormí con la puerta de mi dormitorio cerrada con llave esa noche, pero nada podía protegerme de lo que estaba pasando en mi cabeza. Las pesadillas llegaron antes de que me durmiera. Eran horribles y actuaban como todos los sueños, comenzando sin un punto de origen, pero moviéndose continuamente en un impulso hacia adelante. Todos acabaron conmigo en una terrorífica versión del infierno. Yo me estaba ahogando en lagos de agua hirviendo mientras el fuego caía sobre mí como cortinas de lluvia. Había un calor insoportable en todas las direcciones. Me arrastré fuera del lago sobre una capa sólida pero en movimiento de lava fundida. Mi piel se derritió y sonó al mismo tiempo. Mis ojos ardían y se reparaban simultáneamente. El dolor era insoportable e interminable y se sentía como si una quemadura hubiera dejado una cicatriz en todo el interior de mi cuerpo para siempre. A la mañana siguiente me desperté en la cama cubierta de sudor y con fiebre. Todavía era temprano, justo antes del amanecer, pero no me iba a volver a dormir aunque estaba exhausto. En cambio, tomé una ducha fría y observé cómo el vapor salía de mi cuerpo mientras el agua fría reaccionaba con mi piel caliente. Revisé mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas y un mensaje de voz de Greg. Era urgente y estaba en pánico. Greg ahora estaba viendo cosas que no debería ver fuera del sueño, pero estaba en su casa. Esas cosas estaban en su habitación, siguiéndolo, persiguiéndolo y atacándolo. Eran destellos de seres de algún tipo de mundo infernal. Entonces Greg fue tocado por algo que describió como un demonio hecho de una niebla de color rojo oscuro. El simple toque quemó gravemente el brazo de Greg. Cuando despertó, su brazo todavía estaba quemado y horriblemente infectado. Apenas podía moverlo y parecía estar subiendo hasta su hombro. Él me advirtió que no me dejara tocar, que no dejara que me tocaran ellos. Greg estaba convencido de que era por la grabación de audio. Él me rogó, me suplicó que volviera a escuchar el archivo, que yo intentara descifrarlo, averiguar qué decía y que buscara un remedio. Pero el mensaje se cortó a la mitad de uno de sus gritos. Intenté devolverle la llamada, pero no hubo respuesta. También le envió un mensaje de texto con lo mismo. Después de eso, no supe qué hacer. Todo se sintió apagado, muerto. Decidí hacer un poco de café y tratar de distraerme de lo que estaba pasando. Necesitaba un ambiente nítido del bosque profundo para un nuevo proyecto en el que estaba trabajando. Sería simple y lo suficientemente molesto. Me fumé un porro para calmar los nervios y fumar en el camino. Agarré mi micrófono, mezclador y auriculares y salí atrás. Tengo una buena parte de la propiedad en mi patio trasero. Hay algunos camiones y autos viejos, restos de parientes lejanos del pasado. La propiedad es principalmente boscosa y pantanos, pero hay algunos caminos y senderos en los que puedes atravesar con vehículos de 4 ruedas y motos de nieve. Había un claro justo al lado de los senderos del que quería obtener una grabación. El viento entraba a través de los árboles de una manera extraña algunas mañanas y había estado tratando de capturarlo bien durante algunos meses. Llegué ahí y estuve grabando durante unos 5 minutos antes de que todo se silenciara. Chasqueé los dedos cerca del micrófono y lo escuché claramente, pero el viento desapareció. No habían hojas susurrando, ni animales en movimiento o trinos de pájaros. Era como si estuviera en una cámara anecoica, sin sonidos directos o reflexivos, solo puro aislamiento. Subí todos los niveles de volumen de mi grabadora, pero el bosque se había quedado quieto, y de repente un chasquido. Escuché un chasquido en algún lugar del bosque. Una ramita se rompió, y otra, pero esta vez en la otra dirección. Luego 2, luego 3, 4, uno detrás del otro. Algo caminaba avanzando tambaleándose. Hice giros completos de 360 grados, pero no había nada ni nadie fuera aparte de los árboles. Los crujidos y chasquidos se hicieron más fuertes. Estaban cerca, como si hubieran docena de pies o garras trepando por el suelo hacia mí. Me agaché con miedo, cubriéndome la cabeza, la cara y cerrando los ojos cuando una fuerte ola de viento y calor golpeó contra mí. Yo mantuve mis pies y me quedé quieto, preparándome para más. Esperé a que los sonidos, la brisa, el calor o cualquier otra cosa viniera hacia mí, pero no vinieron.
Me puse de pie abriendo los ojos para ver que el bosque estaba oscuro. Solo había sido esta mañana, pero de alguna manera ahora era de noche. El día había desaparecido. Empecé a hacer mi camino de regreso al camino a mi casa, sintiéndome cada vez más rodeado de depredadores invisibles. Una ramita se partió en algún lugar detrás de mí y giré para comprobarlo. En lo profundo del bosque, algo brillaba, moviéndose lentamente a 1 metro del suelo. Parpadeó en un rojo intenso y parecía un malvavisco en llamas flotando a través del bosque. Esa cosa, sea lo que sea, venía hacia mí. Yo me congelé, se formó un hoyo profundo en mi estómago y me devolvieron a la infancia, a la vez que mis padres nos llevaron a acampar. Verán, cuando yo era niño le quemé la cara a mi hermana con un malvavisco que dejé que se incendiara. No fue intencional, obviamente. Simplemente había bromeado y se convirtió en un accidente grave. Le dejó una fea cicatriz en la mejilla que todavía no creo que me perdone. La pequeña bola de fuego que avanzaba a través de los árboles se parecía exactamente a ese malvavisco en llamas. Así que aceleré el paso, encontrando el camino y haciendo mi camino de regreso a casa. Miré por encima del hombro y vi que la bola de fuego todavía me perseguía. De repente mi carrera se convirtió en un sprint. No miré por encima del hombro ni disminuí la velocidad hasta que crucé la puerta trasera y se cerró de golpe. Mientras recuperaba el aliento adentro, la bola de fuego flotando más allá de la ventana desaparecía a la vista. Revisé mi teléfono y vi más llamadas perdidas de Greg. Habían mensajes de voz. Escuché la primera, pero tuve que quitarla. Toda la grabación era de él llorando de dolor y miedo, pidiendo ayuda. Volví arriba a mi oficina. Todo lo que habíamos escuchado había afectado a Greg de manera profunda, fisiológica y alucinatoria, y estaba empezando a hacerme exactamente lo mismo a mí. Volví a encender la barra de energía y encendí mi sistema y monitores. Me senté y bebía un poco más de alcohol, aunque no creía que nada pudiera calmar este borde. Me puse los auriculares y presioné reproducir en el archivo. Inmediatamente volví a un estado familiar y horrorizado. Los sonidos volvieron a encontrar su ritmo en mis oídos y mis músculos se tensaron y luego se apagaron. Esta vez estaba recordándolo todo. Con los años, mis oídos habían vuelto tan sintonizados con los matices que podía descifrar todo lo que escuchaba del archivo. Hubieron gritos horribles y tortuosos provenientes del fuego que azotaba y del agua hirviendo y burbujeando. Podía escuchar tormentas de violentos truenos nucleares que se disparaban a través de mi cabeza como una terapia electroconvulsiva. Una lluvia ardiente golpeó el suelo endurecido por la lava como pequeños meteoritos. Escuché llamas azotando la piel sin ropa. Había mucho dolor y sufrimiento. También había algo como un enorme y poderoso generador alimentado de todo eso que sonaba como si estuviera a punto de explotar. Un leviatán de vibraciones de graves y subgraves temblando con tanta fuerza que creaba una especie de efecto de tambor de guerra. Y debajo había un ritmo, una extraña armonía bajo el caos, como cantar o una oración. Luego terminó y el mundo quedó sumido en el silencio y la quietud. La habitación se sentía más oscura y mi cuerpo se sentía como una estatua de plomo a punto de derrumbarse. Me senté en silencio durante varios minutos antes de sentir que el mundo volvía a equilibrarse y mi mente vagaba de regreso a donde estaba. Pensé en los sonidos, en los gritos en particular. Yo había escuchado todo tipo de cosas antes. En un documental en el que trabajé antes, que siguió sobre el genocidio de los Tutsi en Ruanda, escuché mis primeros gritos de muerte reales. Había nuevas grabaciones de audio de algunas de las ciudades que habían sido masacradas por milicias armadas. Fueron horribles. No era solo que sabía que los gritos eran reales. Los sonidos golpean de una manera completamente diferente. Aterrizan en algún lugar profundo y oscuro de tu corazón. Escuché alguna vez que puedes distinguir los gritos falsos de los reales porque las almas están atrapadas en los sonidos de los reales. Y estos se estiran y te sostienen con un agarre helado cuando tú los escuchas. Esto fue algo así, pero peor. Sentí que yo estaba sufriendo con los gritos.
Todo mi cuerpo se estaba calentando y mis músculos se estaban tensando por las presiones en diferentes partes de mí, como si el aire de la habitación se estuviera flexionando. Miré el archivo sentado ahí en mi escritorio entre mis proyectos y mi música. De repente mi teléfono vibró. Yo revisé la pantalla esperando a Greg, pero era su hermana, Carly. Ella estaba llorando inconsoladamente. La familia no estaba segura de cómo pasó ni por qué, pero Greg estaba muerto. De alguna manera, Greg se había incendiado en su habitación, corrió afuera y saltó a la piscina familiar. Pero él aún así siguió ardiendo. Era como si el agua no lo estuviera tocando. Greg salió de la piscina, se dio por vencido y murió en el patio trasero. Su cuerpo fue quemado hasta convertirse en una patata frita. El pensamiento inmediato fue el suicidio, pero no hubo señales de combustible o acelerante utilizado. De hecho, no podían decir cómo un fuego tan ardiente pudo haber estallado en su cuerpo sin dejar un rastro fuera de la casa o quemando una brizna de hierba en el campo en el que se había derrumbado. Todo era extraño. Su hermana me preguntó si había hablado con él recientemente, si hubiera notado algo extraño en él, si había mencionado algún tipo de pensamiento suicida o algo así. Yo estaba en estado de shock, pero me las arreglé para ofrecerle mi amor y mis condolencias mientras afirmaba que todo estaba en orden. Lo cual era cierto, fuera del último día más o menos. Él era su yo normal y tonto, pero lo único que había cambiado era el archivo de audio que había escuchado. Le dije que pasaría por la casa más tarde para verlas y le agradecí que me llamara para decírmelo. Cuando colgué, todo se volvió tan real. Tenía que averiguar qué decía ese archivo. Inicié un programa que había creado que usaba diferentes filtros de traducción de audio para ayudar a identificar idiomas en algunos de los proyectos en los que trabajaba. Los programas midieron la pronunciación, el sonido, la forma, el origen gramatical, discerniendo el génesis del lenguaje. Estaba obteniendo algunos resultados extraños. Al principio no estaba identificando nada en absoluto. Tuve que reiniciar el programa 2 veces. Luego comenzó a reconocer parcialmente elementos de palabras en griego, arameo, demótico, hierático y copto. Separé los dialectos fueran lo que fueran de todos los demás. Las palabras surgieron de una extraña y larga agrupación. Sonaban como una oración, pero funcionaban en un bucle perfecto y terminaban con las mismas notas que al principio, lo cual era similar al tono de Shepard. Puse las frases a través de un motor de búsqueda. Solo recibí un resultado que condujo a un sitio web de un canal secundario que exploraba lenguas antiguas y muertas. El resultado me dio escalofríos, alegando similitudes e incluyendo el lenguaje divino. Envié un correo electrónico al moderador del sitio, que era profesor de filología y lingüística, con la oración traducida en una serie de palabras legibles solicitando su ayuda inmediata. Mientras esperaba una respuesta, revisé las salas de chat de Telegram que mencionó Greg. Todo esto me dio más escalofríos. Todos los que publicaban se habían quejado de las mismas cosas que experimentó Greg. Algunos de ellos eran más personales. Las historias más aterradoras describían a ver a su amigo, familiar o compañero de trabajo arder en llamas 2 días después de escuchar el archivo de audio. Ellos comenzarían tosiendo humo, entonces su piel se oscurecía como si estuviera ardiendo. Su interior comenzaría a derretirse. Entonces entrarían en combustión espontánea donde quiera que estuvieran. Inmediatamente cerré las salas de chat y decidí salir a fumar. Sin embargo, no iba a ir al bosque, no después de la última vez. Me senté en el borde trasero del patio y miré hacia el bosque. Miré los pocos autos viejos en la parte de atrás oxidados. Pensé en cómo solía jugar con ellos. Fumé mi primer cigarrillo en uno de ellos, mi primera cerveza, mi primera chica con la que me besé. Ellos guardaban muchos recuerdos. Sentado ahí tratando de desglosar lo que estaba sucediendo, todo lo que se me ocurrió fue que era algún tipo de proyecto de frecuencia de sonido, experimento o arma que se filtró o se desató y se difundió a través de varios canales de redes sociales.
Había leído sobre programas gubernamentales turbios que se centran en las ondas sonoras y cómo alteran las ondas cerebrales para adaptarse a diversas necesidades. Algunas necesidades eran más malévolas que otras, así que esta idea no parecía descabellada. Tal vez es por eso que el gobierno mandó un grupo de exploradores a las puertas del infierno, para poder sacar el máximo provecho a esto y convertirlo en un arma. Pero luego estaban las alucinaciones, el calor extremo que seguía sintiendo como un manto de fiebre pulsando sobre mí en oleadas. Todo esto era más profundo que el truco de un candidato manchuriano. Sabía que había una posibilidad más, por muy descabellada que parecía siquiera pensar, que el archivo en sí era de alguna manera la grabación del fondo de las puertas del infierno. La idea de que había un infierno, por no hablar de que alguien hubiera estado ahí y grabó los sonidos que emitía y los puso en línea, era una locura para mí. Pero aquí estaba yo. El ambiente a mi alrededor se drenó y la quema de mi cigarrillo se amplificó. Yo me concentré en él, viéndolo arder. De repente había humo a mi alrededor. Traté de levantarme, pero ya no estaba en los escalones traseros. Yo estaba en el asiento del conductor del jeep oxidado en la parte de atrás. Tenía puesto el cinturón de seguridad. El humo se canalizaba a través de la vieja camioneta desde los asientos traseros, mientras un rojo intenso brillaba desde ella. Había algo en la parte de atrás, una silueta oscura entre el humo. Luché contra el cinturón de seguridad, pero me quemó las manos como si estuviera hecho de fuego. Los sonidos, los horribles gritos de las profundidades de lo que fuera el infierno en ese archivo chirrieron desde el asiento trasero. Entonces, la voz de mi amigo, de Greg, salió de ellos. «Ven, te estoy esperando, Johnny. Estoy manteniendo tu asiento calientito. ¿Qué esperas?» Me tiré hacia adelante y me incorporé en la cama. El jeep y el patio trasero se habían ido. Ahora estaba en mi habitación, medio debajo de las sábanas, empapado en sudor. Yo había estado durmiendo. Una pesadilla me había sacudido. Por supuesto, yo me levanté. La pérdida de equilibrio había regresado, como si el mundo se hubiera movido un poco y yo no me hubiera ajustado a él. Podía ver el pasillo que palpitaba con un brillo rojo intenso antes de sumergirse en la oscuridad. La bola de fuego del tamaño de un puño estaba al final del pasillo, bajando las escaleras y desapareciendo en el primer piso. Seguí la bola hacia abajo, poniendo mi mano en las paredes para equilibrarme. Pero descubrí que las paredes y la barandilla estaban sudando. Todo estaba cubierto de sudor. El aire en el primer piso estaba cargado de humedad cuando lo atravesé. Se sentía como si la gravedad ahora estuviera empujando y tirando horizontalmente hacia los lados en lugar de verticalmente hacia abajo. En la entrada principal pude ver la cocina que se abría a dos puertas traseras corredizas de vidrio. Miré hacia la cubierta que tenía una caída de al menos 3 metros hacia el suelo. Una figura estaba de pie en la cubierta mirando hacia el patio trasero. La figura se volvió y sonrió. ¿Era yo? Luego pasó por encima del borde de la terraza y cayó. Nerviosamente caminé a través de la cocina y salí a la terraza echándole un vistazo por el borde. El calor quemó la piel de mi cara. Mis cejas se curvaron, mi boca se secó. Los pozos del infierno me miraban, desafiándome a mirar hacia otro lado. Dolor, gritos y sufrimiento gemían desde cuerpos diminutos que parecían hormigas muy abajo. Pero todos y cada uno de ellos eran personas, millones de ellos. Una mano me apretó la espalda y me sentí caer por el borde de la cubierta. Me volví para ver quién me empujaba y me vi ahí, sonriendo. Seguía esperando que esto fuera un sueño, que me despertaría durante la caída al infierno, pero no, yo no lo hice. Yo seguí cayendo y el calor se hizo aún más fuerte. Golpeé el suelo como un ladrillo. Sentí la lava fundida y endurecida quemando a través de mi piel y pulverizar los huesos de mi cuerpo cuando aterricé. No podía moverme, yo era un líquido blando que se estaba reformando lentamente en una figura sólida. Pude ver formas borrosas corriendo hacia mí, sonidos horribles chirriando de ellos. Y después me desperté, o mejor dicho, volví en mí y caí de la silla. Todavía estaba sentado en el patio trasero fumando mi cigarrillo.
Yo no había ido al jeep, o despertado en la cama, o caído en el infierno. Todavía estaba aquí y el cigarrillo que había encendido se estaba quemando en el filtro. Yo estaba cubierto de sudor, mi ropa estaba pegada a mí y sentí que estaba en llamas. Entré corriendo y me metí en la ducha, dejando caer agua helada hasta que mi temperatura comenzó a bajar. Entonces comencé a toser humo. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que escuché el sonido y me di cuenta de que podrían haber sido solo 2 días. Corrí a mi oficina y encontré una respuesta por correo electrónico del profesor que moderaba el sitio web. Desafortunadamente dijo que no podía ayudar mucho, ya que en su mayoría era un conocimiento desconocido. Pero él me dijo lo que sabía y comenzó con cuál era la estructura de la frase. Era una oración a lo que hace referencia como un canto deificado. Es decir, una oración estructurada como un palíndromo, por lo que podría cantarse hacia atrás y hacia adelante y provocar el mismo mensaje. Se usaba para honrar o adorar a una deidad con suprema consideración. El uso de un palíndromo en sí podría interpretarse de diferentes maneras, pero la principal explicación, la espiritual, era que un palíndromo era un mensaje de los ángeles que te vigilaban. Por lo tanto, un palíndromo podría usarse para llamar a los ángeles para que te protejan. Sin embargo, este canto deificado tenía una porción en el medio que no era parte del palíndromo, y no parecía ser para ninguna protección. La palabra Hellel se detectó entre los cánticos, la palabra traducida como infierno en hebreo. Hellel no funcionaba igual hacia atrás que hacia adelante, lo que convertía a este mensaje en algo más. Yo empecé a toser grandes bocanadas de humo oscuro y sentí como si mis entrañas estuvieran quemando. Me las arreglé para volver a concentrarme en mi monitor y leer la parte final del correo electrónico. El profesor ofreció una sugerencia simple. Para producir la grabación de audio hacia atrás, todo excepto la única palabra Hellel jugaría igual, pero tal vez esa palabra cambiaría los efectos. Sí, parecía demasiado obvio, tan obvio que de hecho podría funcionar. Arrastré y solté el archivo en una línea de tiempo solo para verificar. Invertí su flujo y me puse los auriculares con nerviosismo y pulsé reproducir. Los sonidos comenzaron al revés y comencé a tener convulsiones de inmediato. Mi vista se volvió borrosa cuando las alucinaciones llegaron a mi visión y luego se volvió negra. Me sentí como si estuviera flotando en el espacio. No había aire para respirar o superficie para tocar. No me sentí como si fuera una persona. Más bien, me sentí como un espíritu, una esencia flotando a través del infinito. Luego se abrió un agujero y una luz blanca brillante se derramó en la oscuridad. Desde la luz vi cuerpos volcándose, cayendo en la oscuridad debajo de ellos. Los cuerpos eran parecidos a los de los humanos, pero algunos de ellos tenían alas que se quemaban mientras caían. Los cuerpos cayeron del cielo como una lluvia de meteoritos rojos ardientes. Mientras se lanzaban hacia abajo, su brillo iluminó el suelo debajo de ellos. Vi roca en el desierto estéril y chamuscado, volcanes en erupción y montañas temblando. Los cuerpos cayeron en grandes ríos deslizantes de agua hirviendo y fuego. Gritaron hacia arriba, hacia el cielo. El paisaje en sí era como un lienzo en movimiento, una pintura al óleo bíblica que muestra la caída del cielo, la caída de los condenados, los ángeles deshonrados cayendo a través de nubes de ceniza y ceniza. Desde el agujero en el cielo del que todos habían sido arrojados, vi una visión de los grandes ángeles Miguel y Abdiel. Ellos estaban expulsando al usurpador final y deshonrado de entre ellos. Lucifer, la luz más brillante del cielo, ahora era el gran ángel caído. Estaba renaciendo como Satanás para reconstruir su ejército en este nuevo reino caído. La luz de arriba se cerró y las maldades y atrocidades de los caídos solo podían ser vistas por el resplandor rojo de los volcanes en explosión. Una horrible explosión de sonido sacudió el paisaje infernal y sentí que mi esencia implosionaba por su poder. Luego volví a sentarme frente a mi monitor. Me oriné y un charco de sudor cubrió el suelo a mi alrededor.
Mis ojos estaban inyectados en sangre y los diminutos vellos de mi nariz se habían chamuscado. Todo lo que podía oler era que se quemaban. Habían pasado horas, pero yo estaba vivo. Tomé otra ducha, me limpié y me refresqué la leve fiebre que aún tenía. Empecé a sentirme mejor. No estaba seguro de estar limpio y estaba nervioso por borrar el archivo. Así que finalmente lo puse en una carpeta protegida con contraseña en un disco duro externo y lo encerré en una pequeña jaula de Faraday que había construido. Volví a conectarme y busqué en Telegram y Discord. Las salas de chats habían quedado en silencio. Las conversaciones estaban ahí incluso si las personas que las tenían ya no estaban vivos. Y misteriosamente, el archivo había desaparecido. Ya no circulaba por ningún lado. El archivo que habían sacado de las puertas del infierno se había ido. Todo lo que quedó fueron las cenizas de las vidas y los cuerpos de las personas que habían sido incendiadas por escucharlo. Realicé una larga búsqueda inversa en línea para encontrar cualquier signo del archivo, pero no surgió nada. Este desapareció completamente en línea y no ha vuelto a aparecer. Desde entonces he estado tratando de arreglar mis problemas. Amistades, relaciones, trabajo, salud, ejercicio, todo ello. Porque la mayor lección que saqué de toda esta maldita pesadilla existencial fue que el infierno es un lugar muy real. Y nunca más quiero regresar ahí. ¿Te gustaría escuchar el archivo? Deja aquí abajo un comentario y tal vez lo suba más tarde. Suscríbete para más videos. Gracias. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.